Hola, buenas tardes. Bueno, para mí es un enorme placer el día de hoy venir y conversarles en este nuevo ciclo de los webinars de la educación médica continua de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Puricultura y Pediatría, relevancia de la reanimación cardiopulmonar para la actividad física y deportiva. Un tema que nos había quedado pendiente, que bueno, que lamentablemente por efectos de servicio eléctrico no pude terminar, pero bueno, hoy sí vengo con todos los hierros pues a hablarles y comentarles sobre uno de los temas que más me apasiona y más asociado a la parte de la actividad física y deportiva. Fíjense, esta situación con uno de los fenómenos que está ocurriendo, que lo hemos visto ya con mucha más frecuencia, que es la muerte súbita en el área deportiva, tiene sus antecedentes efectivamente en la época de 490 antes de Cristo, ¿ok? Y que fue uno de los primeros, de la primera muerte súbita que se comenta que dentro de la parte de los antecedentes, que fue Filipides, un héroe de la antigua Grecia, en donde este era un atleta, corredor profesional de largas distancias, y efectivamente, como les comenté, este es el primer antecedente que comentan de muerte súbita o muerte asociada a la actividad física, porque resulta ser que la muerte asociada a la actividad física puede ser durante, posterior a la realización de la misma. Entonces, fíjense, el mensaje de Filipides, que como era un experto, era un profesional en la parte de las carreras largas, se dice que aproximadamente recorrió entre 219, 246 kilómetros, hay algunas diferencias con respecto a la cantidad de días, perdón, a la cantidad de kilómetros, pero lo que sí comentan es que se tomó entre 30 y 40 horas en realizarla, o sea que era un duro, como decimos nosotros en la parte de la actividad física, y en el momento de su llegada a llevar el mensaje, entrega el mensaje a Maratón y en ese momento muere y bueno, de allí nace la historia de la muerte súbita asociada a la actividad física. Esta imagen pues revela un escenario que cada vez se hace mucho más frecuente. Fíjense que los runners o los runnings o los corredores de élite y los corredores incluso amateurs, cuando someten su cuerpo a una actividad física intensa, pues efectivamente existen cambios tanto desde el punto de vista hidroelectrolítico, también existen cambios en la parte del metabolismo y efectivamente lo que llamamos la fatiga y el cansancio, porque casualmente cerca de la meta o cerca de la llegada a cumplir la meta, a cumplir el objetivo de la carrera, pues colapsa, ¿ok? Este fenómeno también los estamos viendo en los campos de fútbol. Se supone que estos chicos que son jóvenes, menos de 38 años, que tienen una condición física óptima y presentan un evento de colapso súbito que incluso a muchos les ha costado la vida. En la carrera de obstáculos también lo hemos visto. Todo esto efectivamente está relacionado con una actividad física intensa, demandante, y que en el momento pues puede cobrar consecuencias para estos atletas. Esta imagen es una de las que realmente más me ha parecido impactante, porque este era un jugador de Camerún, Marvivien Foed, que no sé si ustedes recuerdan, él colapsó en pleno partido, el partido no se suspendió, a él lo sacan del campo y luego, unas horas después, difunden la noticia que efectivamente había muerto luego de recibir atención médica. Estas otras imágenes son de jugadores que lamentablemente hoy no nos acompañan y que también sufrieron colapso súbito durante la actividad física. Está David Aston, Danny Jerget, el mismo Mark Vivien, que tiene otra foto allí, Miklos Freher y Antonio Puerta. Todos estos jugadores que
tenían una condición aparentemente de salud óptima, pues sufrieron un evento de colapso súbito y fallecieron en el campo de... Este video, pues en el 2021 fue uno de los videos más impactantes para mí dentro de la parte deportiva, aunque hay otros también que están por allí, pero el de este jugador de Dinamarca que efectivamente colapsó. Fíjense que en el momento que está recibiendo la atención que es de sus compañeros, pues ninguno lo socorre realmente. Es solamente hasta el momento que llegan los paramédicos que intentan evaluar qué es lo que está sucediendo, tratan de evaluar la escena, verifican efectivamente que no está respirando, que no está respondiendo, y fíjense la cara de preocupación y estrés que pudiese estar sucediendo en ese momento, porque no se sabe, de una forma súbita, este chico, este jugador, colapsó. Quiero que recuerden una cosa. Fíjense que el video dura más de 10 segundos. Fueron más de 10 segundos que se perdieron en la atención para recibir. Y ahí todavía no estaban iniciando maniobras de RCP. Más adelante les voy a mostrar cómo va a ser la secuencia, porque es importante en cualquier área y en cualquier lugar donde nosotros nos desempeñemos, la importancia de uno de los eslogans que tenemos los rescatistas y los reanimadores, es que el tiempo es neurona y tiempo es miocardio. Mientras más tiempo se incurra en recibir a la atención médica que requiere, en este caso, el atleta, pues efectivamente, más es el tiempo que va a repercutir en recuperación. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Esto precisamente debemos recordar que en el atleta existen unos cambios fisiológicos, unos cambios que son esperados en el atleta. ¿Por qué? Porque yo estoy aumentando mi condición física y eso pudiese estar relacionado con un aumento de volumen de la pared del miocardio, con incluso agrandamiento de las cámaras, ¿ok? O tratando, pues efectivamente en este caso, el corazón de bombear aún mucho más sangre. También existe una especie de ralentización para aumentar la capacidad, y por eso que van a ver que muchos atletas incluso pudiesen haber relación con bloqueos o incluso disminución de la frecuencia que es esperada para el tipo dependiendo del tipo de atleta que sea, si es de alto rendimiento o no. Entonces aquí vemos una imagen de un corazón sano, ¿ok? Pero vemos la diferencia importante de lo que es la miocardiopatía del atleta que ya está descrita. Ok, este diagrama que está aquí es bien interesante porque fíjense que existe un área gris en lo que es realmente el corazón del atleta y la alteración como tal de la miocardiopatía, que puede ser bien sea por infecciosa o por algunas alteraciones propias del miocardio, y tenemos esa área gris que no podemos distinguir, que distinguimos perfectamente, pero cuando este corazón de atleta cambia y hay algunas alteraciones que debemos tomar en consideración, pues efectivamente se hace patológica. Hablamos de una miocardiopatía en el caso, perdón, de la miocarditis cuando es asociada a la infección, que puede ser perfectamente post-COVID, en este caso, que es importante recalcar. Podemos tener riesgo pues de la arritmia ventricular, que puede ser frecuente o compleja, ¿ok? Y en el caso del corazón de atleta, pues efectivamente cuando existe un electrocardiograma que está dentro de límites normales, pues nosotros nos quedamos mucho más tranquilos sabiendo de que no existen alteraciones, como es en el caso cuando hay alteraciones que son secundarias, pues bien sea por efectos infecciosos o por efectos funcionales. Entonces debemos recordar que desde el 2020 ya nada va a ser igual. El hecho de que la pandemia efectivamente haya marcado un antes y un después, efectivamente lo va a hacer igual en la parte de la actividad física y deportiva, porque no sé si ahorita estamos poniendo más atención a este tipo de fenómenos que están ocurriendo, o es efectivamente de que desconocemos si esos atletas han tenido una condición de asintomático y hayan tenido algún cambio desde el punto de vista cardiovascular,
para nadie es un secreto que efectivamente el sistema cardiovascular es uno de los sistemas que también son afectados, que tiene cierto trofismo el coronavirus, y que muchas personas pues pueden quedar con secuelas luego a esto. Entonces los deportistas, los atletas no están exentos a esta situación. Ahora importante, ¿las maniobras de RCP cambian en la actividad física y deportiva? No, es exactamente igual. Esta es la imagen que recorrió todo el mundo, porque estos fueron los paramédicos que salvaron al chico que les mostré del video, luego cuando vino la asistencia médica. Estos chicos fueron los que hicieron un antes y un después. El jugador de Dinamarca salió después de una descarga con el desfibrilador, recuperó la circulación espontánea y salió del campo con oxígeno, cosa que no ha sucedido en muchas otras ocasiones con algunos atletas que incluso estando en las mismas condiciones en Europa, porque ni siquiera le estoy hablando acá a Venezuela, en Europa no han sobrevivido. Entonces es importante recordar en las maniobras de reanimación cardiopulmonar lo que nosotros llamamos soporte vital básico. Ya les dije que no cambia, es exactamente igual. Lo que va a cambiar es el contexto en donde vamos a hacer las maniobras, porque esta puede ser perfectamente en un centro comercial, puede ser en el estacionamiento de un centro de salud, o en especial en el caso de un centro deportivo o en un campo de fútbol. Entonces, lo primero que nosotros debemos evaluar efectivamente es la seguridad de la escena. Si la escena es segura, nosotros los rescatistas tenemos un principio que efectivamente nos permite abordar a la víctima sin ningún tipo de preocupación. Pero si la escena es segura, no debemos arriesgarnos de tal manera. Inmediatamente que yo verifico que la escena es segura, debo verificar el estado de conciencia. El señor o el atleta o la víctima, si es en el caso del adulto, voy a hacer toques en los hombros de forma fuerte y contundente. Señor, señor, responde. Si el señor no responde, inmediatamente, dependiendo si soy personal de salud, voy a actuar para hacer el llamado de emergencia o iniciar inmediatamente maniobras de RCP. En el caso del niño, también debemos hacer toques en el área de los hombros de forma enérgica o llamarlo por su nombre. Si no responde, igual. Y en el caso de los lactantes, pues los piecitos, que es donde se tienen las mayores terminaciones para poder estimular el estado de conciencia. Si esta maniobra no genera ningún resultado, la persona efectivamente yo veo que no responde, debo llamar inmediatamente al 911, que es el número de emergencia de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Y debo pedir un DEA y contar la situación en donde estoy. Mire, estoy en un centro deportivo, estoy en una cancha de fútbol, tengo una víctima que colapsó, necesito por favor apoyo y un desfibrilador externo automático. Si en el momento no tengo un dispositivo móvil, no tengo teléfono, le pido a otra persona que llame y que pida la ayuda. En el caso de personal de salud, nosotros una vez, fíjense, determiné la capacidad de respuesta, evalué la escena si es segura, luego determiné la capacidad de respuesta de la víctima. Si la víctima no responde, si soy personal de salud, puedo tomar el pulso y la respiración, pero si no soy personal de salud, pues obvio este detalle, y me llevo las manos directamente al tórax. Y hablamos de una condición que es lo que hace la diferencia y entre mejor técnica y mejor lo que llamamos nosotros RCP de calidad, mayor va a ser la sobrevida de estas víctimas que colapsan, porque debo comprimir entre 100 y 120 compresiones por minuto de forma rápida y fuerte. Debo permitir que el tórax se expanda. No debo dar excesivas ventilaciones. Debo minimizar las interrupciones y rotar cada 2 minutos si no tengo las instrucciones del DEA o según como diga el DEA. Otra de las recomendaciones que debemos tomar en cuenta ahorita en los tiempos de COVID es las ventilaciones. Lo recomendable siempre es utilizar un filtro tipo EPA o algo que minimice las aerolizaciones para evitar el contagio si en este caso la víctima pudiese tener COVID. Entonces, llevo las manos al tórax, en la zona media del esternón, voy a hacer un ángulo de 90 grados y voy a empezar a comprimir de forma rápida y fuerte. Ok, ese es mi hijo Asdrúbal, este es en el centro de entrenamiento,
Y bueno, nada, aquí en este centro pues he podido aprender cada día más de esto que me hace sentir tan bien, que es la parte de cuidar mi cuerpo, de estar saludable y de hacer actividad física. Y en nuestros niños y en nuestros pacientes pediátricos debemos también fomentar para que tengan esa sonrisa como mi querido Asdrúbal. Entonces, fíjense ustedes, este es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque estas maniobras, bueno, pero eso es todo la reanimación. Sí, pero resulta ser que fíjense que esto fue un comunicado que hizo la AJA con respecto a la parte de educación de este tipo de entrenamientos y de que definitivamente los que hacemos docencia y de los que somos instructores en reanimación debemos estar pendientes, porque los profesionales de la salud, que se supone que son personas que están frecuentemente expuestas a situaciones y condiciones que amenazan la vida y que puedan requerir a utilizar estas maniobras para salvar vidas, si ellos no hacen cursos con estandarización, con simulación de forma regular, sus habilidades pueden empeorar con el tiempo. Y esto puede derivar en una atención clínica deficiente y de baja supervivencia a los pacientes. Entonces, el mensaje es que efectivamente la AJA cambia la recertificación y que usted como proveedor debe actualizarse cada 2 años. Y probablemente eso vaya a cambiar, porque antes las pautas se hacían cambios cada 5 años y ya actualmente estamos haciendo de hace 2 años para acá, estamos teniendo cambios prácticamente anuales. Entonces, uno de los aspectos importantes en la educación de la reanimación cardiopulmonar es que debemos garantizar que el aprendizaje de dominio y de práctica deliberada. Debemos contextualizar el aprendizaje, o sea, el estudiante debe practicar de forma deliberada, tantas veces sea necesario. Y un aprendizaje espaciado, contextualizar es tratar de llevarlo al entorno o a la situación que pudiese enfrentarse esta persona que está aprendiendo este tipo de maniobras, porque puede ser en un campo deportivo, o puede ser en una cancha de básquet, o puede ser en una piscina, o en un tatami, como es en el caso de las artes marciales. Debe existir una retroalimentación y debriefing. Es importante que nosotros, una vez que hagamos un ejercicio de reanimación, debemos siempre preguntarnos cómo hago para mejorar lo que hice. Nunca tratar de criticar, ni en el caso de las personas que están aprendiendo este tipo de maniobras, sobre todo en esta área deportiva que es tan importante, siempre tratar de pensar de cómo hacerlo mejor. Las estrategias educativas innovadoras, existen simuladores que son maniquíes que lo llevan a una realidad bastante cercana, que incluso puede hacer que la curva de aprendizaje sea mucho más aprovechada, en este caso por la persona que está aprendiendo maniobras de reanimación. El desarrollo docente, la traslación e implementación del conocimiento. Esto definitivamente hay que cambiar la cultura, tenemos que tener otro pensamiento ante la parte de reanimación cardiopulmonar. Esta imagen que está aquí, pues, me la facilitó mi esposo. Esto fue en el 2017 en el INCA. Todas esas personas que ustedes ven allí, esas personas son instructores instructores, facilitadores de la actividad física y deportiva. Ya yo venía ahí sembrando mi camino, pues porque de hecho él también le gusta todo este tipo de estrategias y bueno, estamos en un bonito proyecto de que efectivamente dentro del área deportiva debemos enseñar a los instructores a cómo atender una emergencia de primeros auxilios relacionadas a la práctica, bien sea de artes marciales, bien sea de fútbol, béisbol, y efectivamente si nos colapsa una víctima poderle brindar los primeros cuidados, porque sabemos que la atención de los primeros respondedores pudieran intervenir de forma importante, triplicando las posibilidades de vida de la víctima que colapsa. Este es un ejemplo, esta imagen me encanta muchísimo porque estamos en un trabajo también con la Organización Venezolana de Artes Marciales, en donde una de las cosas que queremos lograr con los instructores es que efectivamente
logren preparar a sus maestros, chifú y todo lo que hagan artes marciales en reanimación cardiopulmonar. En la parte de natación, en todo lo que tenga que ver con la práctica de la actividad física deportiva. Esta imagen, pues reciente, desde el mes de julio, fue uno de los entrenamientos a nuestros atletas que tenemos allí en el centro, en donde siempre tratamos de reforzar el conocimiento y de enseñarles este tipo de maniobras que no solamente les van a servir en el área, en el campo, sino también incluso en sus hogares. Es importante que si tenemos este conocimiento lo podamos difundir a otras personas. Y bueno, eso es una de las cosas que más me gusta. ¿Hacia dónde vamos? Esto es importante, porque dirán, bueno, pero que aquí muchos somos pediatras, estamos escuchando una conferencia del RCP en la parte deportiva. Bueno, ahí es donde viene nuestro papel como pediatras, ¿ok? Porque, disculpen, ¿hacia dónde vamos? Que eso es esta representación me encanta porque es un video de un centro cardioprotegido. Fíjense la escena, la persona, la víctima colapsa, uno de los deportistas, sus compañeros lo atienden, ven la diferencia con respecto al otro video, hacen el llamado de atención, este es personal del centro, ¿ok? Que tienen conocimiento, fíjense, verifica la respuesta, no responde. En el caso de Europa y España específicamente, ellos verifican y sienten la respiración, cosa que AJA no lo hace un poco más práctico. Pues. E inmediatamente, si la víctima no responde, el compañero llama al 112, que es el número de emergencia, e inicia las maniobras de reanimación. Se van a fijar que una vez que él hace el llamado y comenta de la víctima, el centro tiene un desfibrilador externo automático, el otro rescatador que viene a ayudar a su compañero mientras está haciendo 30 compresiones y 2 ventilaciones, coloca el desfibrilador. El desfibrilador que debe colocarse los parches en el pecho del paciente desnudo, ¿ok? De la forma más rápida y precoz que sea, porque efectivamente esta estrategia es lo que hace que la persona tenga mayor sobrevida. Fíjense, dan la primera descarga, inmediatamente después de la primera descarga inicia la RCP durante 2 minutos hasta que la víctima recupera la circulación espontánea. Llega el equipo de avanzada o el servicio de emergencias médicas y hace su evaluación inicial. Efectivamente encuentran una víctima que colapsó y que recibió la atención por los primeros respondedores y luego es derivado al centro de salud más cercano. Esto es uno de los sueños y créanme que sí es posible salvar una vida y tú lo puedes hacer. Es la diferencia y bueno, ese es en parte el mensaje con la parte deportiva. Ahora, que es la parte que nos atañe a nosotros los pediatras, es qué podemos hacer nosotros como pediatras. Recordemos que gran parte de nuestros pacientes practican algún tipo de actividad física, ¿ok? Bien sea de forma recreacional o bien sea de forma de tipo profesional. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Aquí les voy a dejar este algoritmo que me encantó, pero bueno, el compromiso y el trabajo viene a desarrollar material diseñado y sustentado por nosotros mismos los pediatras, así que los invito a los que quieran participar en este proyecto también de realizar, de investigar sobre la parte de nuestros atletas aquí en Venezuela y poder hacer un algoritmo o un protocolo en donde los pediatras que hacen su vida habitual en la consulta tengan una herramienta aún más para poder abordarlos. Entonces, fíjense, en el caso del paciente, este algoritmo lo tomé de la revista Médica Clínica, me pareció sumamente interesante y bueno, aquí que tenemos a nuestra cardióloga, la doctora Elka, que nos lo puede ratificar ahora en la sesión de preguntas, podemos discutir un poco más, en el abordaje del paciente pediátrico. Cuando nosotros tenemos un chico que efectivamente hace actividad física de forma recreacional, pues nosotros como pediatras perfectamente lo podemos evaluar. Si tiene una evaluación cardiovascular normal, pues le hacemos seguimiento cada 2 años según los síntomas que presenta.
Sin embargo, durante esa evaluación debemos tomar en cuenta efectivamente lo que es una buena historia clínica, la anamnesis, los antecedentes de riesgo son importantes, los síntomas de alarma, la sensación de palpitaciones durante la actividad física que sean percibidos por el niño, en este caso el atleta adolescente, la sensación de ahogo, cianosis, el examen físico, alguna alteración del tipo osteomuscular es importante, los dedos en palillos de tambor, algo que nos llame la atención efectivamente de que hay algún problema. Y efectivamente dentro de la herramienta de trabajo para hacer diagnóstico electrocardiograma, que es sumamente importante. Si eso está normal, vuelvo y les repito, hacemos control cada 2 años. Pero si en el caso de que estuviese alterado, inmediatamente derivarlo al cardiólogo. Pero fíjense aquí cómo cambia la situación. Si en el caso de que el paciente o nuestro paciente pediátrico, nuestro chico que nos visita en la consulta, lo hace de forma competitiva y profesional, debemos referirlo inmediatamente al cardiólogo. Y el cardiólogo, efectivamente, con sus estrategias diagnósticas, pues podrá llegar a un diagnóstico mucho más certero, mucho más específico, si llegase a haber alguna alteración en lo que es el holter de arritmia, el test de esfuerzo, la resonancia cardíaca, un estudio electrofisiológico, etcétera. Y efectivamente, una de las cosas que hace también, que es importante recordar, es el ecocardiograma. Si esto está normal, efectivamente se le hará control cada 2 años y si está alterado, pues él tomará sus conductas y seguimiento con este paciente, al cual deberemos estar atentos para indicarle la actividad física. Bueno, espero que les haya gustado, de verdad que estoy sumamente complacida y encantada de que por fin pude dar este tema tan interesante y tan importante y quiero llevarles un mensaje con respecto a nosotros como pediatras. Lamentablemente debemos pensar que estamos como niños, pero con ganas de aprender y de hacer las cosas bien. Nosotros tenemos un papel importante en la consulta de hacer el seguimiento a estos chicos para que no presenten esos eventos o no sean una estadística más de una muerte súbita por práctica de actividad física. Entonces va desde los niños, porque esos niños en un futuro van a ser atletas, incluso van a ser atletas reconocidos, porque muchos de nuestros pacientes de nuestra consulta pueden ser prospectos tanto de béisbol, de fútbol, de baloncesto, y es importante nosotros poder abordarlos y hacer unas recomendaciones certeras para pues efectivamente evitar este problema. Y la otra cosa que les recuerdo a los pediatras, nosotros así como indicamos el acetaminofén, indicamos el antialérgico porque el chico tiene rinorrea o tiene alguna otra condición de alergia, debemos indicar actividad física de forma enérgica, diaria a nuestros pacientes. Una vez al día, 60 minutos, es una de las recomendaciones que lo hace la Organización Mundial de la Salud. Debemos hacer que nuestros chicos trepen, tenemos que limitar las horas de pantalla, debemos fomentar hábitos saludables, comidas saludables, evitar el sedentarismo y sobre todo la práctica de la actividad física. Me despido con un mensaje pues de que hay que seguir trabajando, hay que seguir creando y bueno, muchas gracias por la invitación y espero en la sesión de preguntas. Ese es parte de mi centro de entrenamiento, en donde soy instructora de la American Heart Association. Y aquí, pues, esta es una de las imágenes que más me gusta con mi tutor y bueno, qué más que el doctor Unidades que me ha encaminado en este camino en este trayecto de la reanimación. Muchas gracias. Y esto fue un taller para padres que tuvimos en el centro para enseñar primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Parte de las imágenes. Esto fue en otro entrenamiento a nuestros atletas. Y mis redes sociales, si me quieren seguir, @rcpm. Y bueno, por ahí tenemos bastante información. Muchas gracias.